Ya no podía dormir. Cada noche, Margaret se despertaba a las 3 de la mañana. Le dolía la parte baja de la espalda, tenía los tobillos hinchados y el miedo era peor que el dolor. El miedo de que su cuerpo le estuviera fallando, de convertirse en una carga para sus hijos, de pasar sus últimos años en una cama de hospital, conectada a máquinas, viendo cómo la vida se le escapaba por una ventana. Margaret tenía 74 años y sus riñones estaban dejando de funcionar. Las palabras del médico aún resonaban en su mente. Enfermedad renal en etapa 3. Tenemos que prepararla para la diálisis. Esa noche miró a su esposo y susurró: "No quiero vivir así". Pero 15 años después, Margaret tiene 89 años. Sube montañas, juega con sus bisnietos. ¿Y sus riñones? Su médico dice que están sorprendentemente sanos para alguien de la mitad de su edad. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo una mujer al borde de la insuficiencia renal revertir completamente su condición sin cirugía, sin diálisis, sin tratamientos costosos? La respuesta es tan simple que parece imposible, y hoy vas a aprender su secreto. Si estás viendo esto, tal vez hayas sentido lo que sintió Margaret. Quizá tu médico te dijo que tus niveles de creatinina son demasiado altos. Quizá estás cansado todo el tiempo. Quizá ves la hinchazón en tus pies y te preguntas: ¿es este el principio del fin? Quiero que sepas algo. No es demasiado tarde. Al final de este video sabrás la receta exacta que Margaret usó para sanar sus riñones. Entenderás por qué funciona y tendrás el poder de comenzar tu propia transformación. Pero primero, necesitas entender su historia, porque esto no se trata solo de un té. Se trata de esperanza. Se trata de negarse a aceptar lo que el mundo te dice que es inevitable. Se trata de recuperar tu vida. Así que quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar lo cambiará todo. Margaret fue maestra de escuela durante 40 años. Amaba a sus estudiantes, amaba sus rutinas. Cada mañana se despertaba a las 6, preparaba una taza de café fuerte y preparaba las lecciones en la mesa de su cocina. Pero a finales de sus 60, algo cambió. Empezó a sentirse agotada. No era el cansancio normal después de un día largo. Esto era diferente. Era una pesadez en los huesos, como si su cuerpo llevara un peso invisible. Al principio lo ignoró. Solo me estoy haciendo mayor, se decía a sí misma. Pero luego llegó la hinchazón. Sus tobillos parecían globos. Sus manos estaban rígidas y el dolor en la parte baja de la espalda sentía como si alguien le presionara la columna con una plancha caliente. Su esposo la llevó al hospital. Los resultados de los análisis llegaron. Enfermedad renal crónica en etapa 3. El médico lo explicó despacio, con cuidado, como si hablara con una niña. Tus riñones solo están filtrando los desechos al 40% de su capacidad. Si esto continúa, necesitarás diálisis, tal vez un trasplante. Margaret se quedó sentada en silencio. Pensó en su madre, que había muerto en diálisis. Recordó las máquinas, las agujas, las horas pasadas en esa sala fría mientras la vida seguía afuera. Miró a su esposo y dijo: "No voy a vivir así". Pero ¿qué opción tenía? El médico le recetó medicamentos, pastillas para la presión arterial, pastillas para el colesterol, pastillas para proteger lo que quedaba de la función renal. Las tomaba todos los días. Siguió todas las indicaciones, pero nada cambiaba. Su energía no volvía, la hinchazón no desaparecía y cada 3 meses los análisis de sangre mostraban el mismo lento y constante deterioro. Sentía que estaba de pie en un barco que se hundía, viendo cómo subía el agua sin poder detenerlo. Una noche se sentó en la mesa de la cocina y lloró. Su hija la encontró allí, con lágrimas corriéndole por el rostro, y le preguntó: «Mamá, ¿qué te pasa?». Margaret levantó la vista y susurró: «No quiero vivir así». Ese momento, ese instante crudo y desesperado, fue el comienzo de todo. 2 semanas después, la hija de Margaret le llevó un libro. Era antiguo, con una cubierta de cuero gastada y páginas amarillentas.
El título decía, Sanando a través de la tierra, sabiduría herbal de mi abuela. La hija de Margaret dijo, encontré esto en una tienda de segunda mano. Pensé en ti. Margaret casi se echó a reír. ¿Sabiduría herbal? Cariño, yo necesito medicina de verdad. Pero esa noche, sola en su habitación, abrió el libro. Leyó sobre una mujer llamada Helena, una herbolaria que había vivido en las montañas de Europa del Este. Helena no tenía título médico, ni laboratorio, ni equipos sofisticados, pero había curado a cientos de personas usando plantas, raíces y tés transmitidos de generación en generación. Un capítulo dejó a Margaret helada. Se titulaba El té que salvó mis riñones. Helena había escrito sobre su propia lucha contra una enfermedad renal a los 65 años. Describía los mismos síntomas: hinchazón, agotamiento, dolor de espalda, y explicaba cómo los había revertido usando un simple té de 3 hierbas. Margaret leyó la receta una y otra vez. Estaba escéptica. Por supuesto que lo estaba. ¿Cómo podía un té hacer lo que la medicina moderna no podía? Pero entonces pensó en la alternativa: diálisis, trasplantes, un lento y doloroso deterioro. A la mañana siguiente, Margaret fue a una pequeña tienda de hierbas en las afueras del pueblo. El tendero, un anciano de ojos amables, escuchó su historia y asintió lentamente. «Estás buscando el té para los riñones», dijo él. «Mi madre solía prepararlo». Reunió las hierbas, le mostró cómo prepararlo y le dijo algo que Margaret nunca olvidaría. Este té no funciona por magia, funciona porque olvidamos que la tierra ya nos dio todo lo que necesitamos. Margaret volvió a casa. Preparó su primera taza y esperó. Déjame contarte exactamente lo que hizo Margaret. Cada mañana, en cuanto se despertaba, preparaba este té. Ni café, ni jugo de naranja, este té. La receta es sencilla, pero cada ingrediente tiene un propósito. Las 3 hierbas, hoja de ortiga. La ortiga es una de las plantas curativas más antiguas de la tierra. Funciona como un filtro suave para tu sangre. Ayuda a tus riñones a eliminar desechos sin forzarlos a trabajar más. Los científicos han descubierto que la ortiga reduce la inflamación en los tejidos renales y apoya los pequeños filtros dentro de tus riñones llamados nefronas. Margaret usó 2 cucharaditas de hoja de ortiga seca. Raíz de diente de león. Sí, la misma maleza que la gente arranca de sus jardines, pero la raíz de diente de león es un potente tónico para los riñones. Aumenta la producción de orina, no de manera agresiva, sino suavemente. Esto ayuda a eliminar las toxinas que han estado en su sistema durante años. Margaret utilizó una cucharadita de raíz de diente de león tostada. Perejil. El perejil no es solo una guarnición, es un diurético natural que limpia el tracto urinario. Ayuda a prevenir los cálculos renales y reduce la acumulación de ácido úrico. Los antiguos médicos griegos lo llamaban el rompepiedras. Margaret utilizó una cucharadita de perejil fresco picado. ¿Cómo preparar el té? Margaret herviría 4 tazas de agua. Luego agregaba la ortiga, la raíz de diente de león y el perejil. Lo dejaba hervir a fuego lento durante 10 minutos, no demasiado tiempo, o las hierbas pierden su potencia. Luego lo colaba y lo vertía en un termo. Bebía una taza en la mañana con el estómago vacío, otra al mediodía, una tercera a última hora de la tarde y la última taza antes de acostarse. Hacía esto todos los días sin falta, sin excepciones. Nada de empezaré mañana, todos y cada uno de los días. ¿Qué pasó en la primera semana? Margaret notó algo extraño. Estaba orinando con más frecuencia. Al principio pensó que era molesto, pero luego se dio cuenta de que su cuerpo finalmente estaba liberando las toxinas que había estado reteniendo. La hinchazón comenzó a disminuir, no de manera dramática, pero lo suficiente como para que pudiera volver a ver los huesos de sus tobillos. Sintió un destello de esperanza. ¿Qué pasó después de un mes? El dolor de espalda había desaparecido. Margaret se despertó una mañana y se dio cuenta de que había dormido toda la noche sin despertarse por el dolor. Tenía más energía.
podía caminar hasta el buzón sin sentirse agotada. Su esposo le dijo, «Te ves diferente, te ves más ligera». ¿Qué pasó después de 3 meses? Margaret volvió a su médico para su análisis de sangre habitual. El médico miró los resultados, miró a Margaret y volvió a mirar los resultados. «Tus niveles de creatinina han bajado», dijo lentamente. «La función de tus riñones ha mejorado en un 15%. Le preguntó qué estaba haciendo diferente. Margaret sonrió. «Estoy tomando té». El médico no le creyó, pero no podía discutir con los resultados. ¿Por qué esto funciona? Tus riñones son filtros. Cuando están dañados, las toxinas se acumulan en tu sangre. Esto genera inflamación, lo que daña aún más los riñones. Es un círculo vicioso, pero estas 3 hierbas, ortiga, diente de león y perejil, rompen ese ciclo. Reducen la inflamación, apoyan la desintoxicación y le dan a tus riñones el espacio para sanarse a sí mismos. Tu cuerpo quiere sanar. Solo tienes que darle las herramientas adecuadas. Hoy Margaret tiene 89 años. Ella camina 3 millas cada domingo por la mañana. Planta verduras en su jardín cada primavera. Juega a las escondidas con sus bisnietos.